electoral experto, quien ha estado muy activo a través de la mesa de la democracia en la búsqueda de armonizar, de contribuir con una reforma electoral que permita esclarecer algunos temas y que esto también permita dar de alguna manera igualdad de condiciones con reglas claras, entre otros, por ejemplo, el método de asignación de escaños. Bienvenido, Fausto Camacho. ¿Cómo ve usted, una vez que ha concluido este trabajo arduo, complejo, difícil, y en este calendario contra el tiempo que se aspira a aprobar, incluso una vez que hoy reanudan la vacancia legislativa, se empuje la aprobación en la Asamblea Nacional? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, hemos concluido una primera etapa en el trabajo de la mesa del eje democracia y reinstitucionalización del Acuerdo Nacional Ecuador 2030, y esa primera etapa tiene que ver con la elaboración de un documento borrador donde están, luego de un sinnúmero de reuniones de trabajo, los temas básicos que habían sido acordados en la mesa, que deben tratarse, ya desarrollados en una primera etapa, con los criterios vertidos por los participantes de la mesa. Tal vez aquí hace falta aclarar quiénes son. Allí están la mayoría de los bloques legislativos. Está Suma, está el Partido Social Cristiano, está el BADI, está el BIN, está ahora el legislador Villamar, Fabricio. Están ahí también delegados de otras organizaciones políticas como Pachacutic, como el bloque de Pachacutic, por cierto, Unidad Popular, Democracia Sí, Ecuador Unidos, en fin, un sector muy amplio de organizaciones políticas de todo tipo de tendencia. Por otro lado están los representantes del Ejecutivo, que es el colegislador. La circunstancia es muy importante porque son parte del proceso de creación de la ley. Y finalmente habemos varios representantes de la sociedad civil, que no pretendemos representarlas a toda ella, pero pues nos han pedido nuestra participación a nivel del Observatorio Ciudadano Electoral, de Boris Cornejo de Esquel, de hecho tú, Miguel, como comunicador, Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana y Sebastián Mantilla del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos. Y todos nosotros hemos participado en este proceso de construcción de esta propuesta que hoy está en esa etapa de, llegar ya a los consensos en cuanto a 4 o 5 grandes temas, 4 por el momento y el quinto un tanto pendiente, que son, como tú ya lo decías, del sistema electoral, es decir, la conversión de votos en escaño. Ahí está el tema de la fórmula de asignación de escaños. Allí está el tema del tamaño de los distritos y la forma de votar, en lo fundamental. Y allí existen concurrencias de la mayoría de miembros de la mesa para dejar la fórmula de Hunt y usar la de Webster, que es una fórmula que permite mayor representación, para eliminar aquellos distritos subdivididos, es decir, volver a los distritos provinciales para la elección de asambleístas. Y un hecho muy importante desde mi perspectiva y experiencia, el volver a la lista cerrada, es decir, que los ciudadanos votemos por las propuestas de los partidos o de los movimientos, y no podamos en adelante ya cruzar el voto entre diferentes candidatos de diferentes listas. Todos estos 3 aspectos importantísimos al amparo del mandato del artículo 116 de la Constitución, que dice, que manda, que la ley debe desarrollar, dice, un sistema electoral para las elecciones pluripersonales donde se respeten 3 principios. El principio de la igualdad del voto, el principio de la proporcionalidad, ojo, esto es muy importante, principio de la proporcionalidad, y la paridad entre hombres y mujeres en las listas. La proporcionalidad solamente se consigue cuando el porcentaje de votos que uno alcanza es lo más parecido al porcentaje de representación. Si es que un partido alcanza 50% de los votos,
más o menos debería tener el 50% de la representación. Lo que diseñó el correísmo hacía que, usando Hunt más distritos pequeños, tengamos entonces que con el 55% de los votos podía obtenerse, según las circunscripciones, hasta un 90%, en algún caso extraordinario hasta el 100% de la representación. Sucedió en el austroecuatoriano. Sucedió en el austroecuatoriano, sucedió antes en los ríos. De hecho, el día de hoy sucede en Guayaquil, por ejemplo, aquí en Quito mismo, ¿no es cierto? Una organización política como la Revolución Ciudadana tiene 9 de 21 concejales en Quito, con una votación de apenas por ahí del 24-25%. O el partido de la alcaldía de Guayaquil, pues con un 55% tiene el 80% de la representación. Entonces, funciona tanto a nivel legislativo cuanto a nivel de los concejales esta situación perversa cuando se usa Hunt más distritos pequeños. Por eso la propuesta es que se deje de lado esos distritos pequeños, se vuelvan a los distritos provinciales, que además es mandato de la Constitución, y por otro lado, a nivel de los concejales, solamente se mantengan 2 distritos, uno que represente a la población urbana y otro que represente a la población rural. Entonces, para poner este ejemplo de este primer gran tema, hay estos elementos que están construyendo un acuerdo hacia esta propuesta. Un segundo gran punto importantísimo que hoy, aparte de lo que se leía aquí y es noticia de primera plana seguramente en todos los diarios del país, es el tema del financiamiento de la política. No puede ser que no exista norma suficiente, porque no es que no existe, existen normas que no son cumplidas por el Consejo Nacional Electoral, no son cumplidas en algunos casos también por las organizaciones políticas. Eso no es bueno. En todo caso, creo que esta circunstancia que está viviendo el país ameritará para que haya la sensibilidad suficiente, para que, por un lado, se deje claramente establecido cuáles son los límites del financiamiento, tanto del público cuanto del privado, en la mesa y acuerdo con que se mantengan los 2 tipos de financiamiento, el financiamiento con recursos del Estado, que permite de alguna manera igualar la competencia para quienes no tienen recursos, y el límite del aporte privado también tiene el mismo propósito, tratar de igualar esa competencia para que quien pudiera tener acceso a mucho dinero no pueda usarlo en la política. Peor si es que este dinero es mal habido. Entonces también hay una propuesta de endurecimiento, digamos, de las sanciones, de las penas que se pueden interponer cuando existe presencia de, digamos, procedimientos ilegales, ilegítimos e inclusive penales. Es decir, hay que mirar como el segundo gran aspecto en el cual hay un acuerdo que yo lo resumiría en que se transparenta el uso del dinero en la política a través de establecer montos bastante más altos, triplicados y cuadruplicados en algunos casos los actuales montos de la ley para el uso de recursos privados. Pero no puede ser simplemente eso, porque, claro, lo que hoy existe es una suerte de invitación a burlar la ley. Es decir, si es que decimos que son $420,000 lo que se puede usar en una campaña electoral en Quito, es una invitación a burlar la ley, porque todo el mundo sabe que se gasta bastante más que eso. Entonces, bueno, sinceremos eso, dupliquemos, tripliquemos, cuadrupliquemos las cifras, pero a cambio tiene que haber algo imprescindible, y es la bancarización de los recursos, y que esa bancarización sea pública. Es decir, que se sepa línea, que una empresa pone y a través del sistema bancario y no en sobres como acostumbró. No en sobres anónimos, ¿no es cierto? Y por la puerta de atrás y con mensajeros. Y peor, empresas que luego se beneficiaron de contratos. Entonces, en ese sentido, lo que existe es la decisión, o la propuesta más que decisión, porque aún no está decidido finalmente, es de que en la página web del Consejo Nacional Electoral estén las cuentas de las organizaciones políticas. Y entonces, usted, Miguel, o yo, o cualquier radio escucha, ¿no es cierto?, pueda ingresar a la web y saber de dónde provienen los recursos de uno u otro partido, quién entrega esos recursos y qué destino tienen esos recursos.
no después de la campaña, antes, durante la campaña, para que los electores tengamos conciencia plena de por quién votamos y quiénes son los que estarían financiando. Y no hay que satanizar el financiamiento de la política si es que es legítimo, pues. Es decir, está bien que una empresa entregue recursos, sin embargo, eso le hará más difícil, así debería ser, que pueda conseguir un contrato en el Estado. Es decir, porque la contratación pública, que este es otro tema distinto al de la reforma electoral, también tiene que sufrir las reformas que sean necesarias en beneficio también del sistema, digamos, de transparencia y del sistema democrático. Este es el segundo gran tema, Miguel, el financiamiento de la política. Un tercer gran tema es el tema relativo a la democracia en las organizaciones políticas y al funcionamiento en general del sistema partidario. Aquí hay mayores dificultades si tenemos 280 organizaciones políticas. Alguien habla de una sobreoferta electoral. A mí en lo personal no me preocupa tanto aquello como la imposibilidad que esto produce, o digamos dificultad, de una igualdad en la competencia y una dispersión tal vez para los electores. Pero lo importante aquí es que esas organizaciones políticas tienen que transparentarse también. Si el Consejo Nacional Electoral ha sido incapaz de llevar adelante el registro de los afiliados y adherentes, porque eso es lo que sucede desde el año 2012, donde además le convirtieron en un secreto que no ha hecho sino que convertirlo en una caja negra que nadie sabe qué hay detrás de ese archivo, donde supuestamente el 60% de los ecuatorianos estamos afiliados a partidos y movimientos políticos, pero no sabemos quiénes están y quiénes no, por una malhadada decisión de la administración del doctor Pozo y del doctor Paredes antes, de que esa información es secreta, es reservada. Eso ha conducido a que haya un mal uso de esa información. Entonces, se propone que en la ley diga que el registro debe ser llevado por el CNE. Hoy no dice en ninguna parte que el registro puede ser llevado por el CNE. Y sin embargo, de ser derecho público, el CNE hace algo que la ley no le autoriza a hacer. Pero lo hace en connivencia con las organizaciones políticas. Entonces, pongamos las cosas claras en la ley. Claro. Que lo lleven. Para la autoridad y para todas las organizaciones políticas. Todas. Ahora, todo esto que nos explica el licenciado Fausto Camacho, dada su experiencia, ¿cómo lograr que tenga respaldo político? Porque el escenario próximo, una vez que en la mesa se organiza, se entrega al Ejecutivo para que el Ejecutivo tome la iniciativa, y sea finalmente el escenario en esta carrera contra el tiempo, ojalá hasta enero, esté aprobado, sancionado por el Ejecutivo estas reformas. ¿Habrá respaldo político de las organizaciones representadas en la Asamblea para viabilizar esto? Sí, a ver, Miguel, voy a tomarme un minuto para concluir la idea anterior y enseguida voy a tu inquietud. El cuarto tema tiene que ver con la transparencia de los procesos electorales. Hay que darle transparencia a los procesos, no pueden las autoridades nacer deslegitimadas. Y el quinto tema, no lo voy a desarrollar estos dos, pero los voy a mencionar, tiene que ver con la justicia electoral. Es necesario que haya un procedimiento claramente dicho en la ley de cómo se actúa en el Tribunal Contencioso Electoral para que todo el mundo en igualdad de condiciones pueda acceder a la competencia electoral, a la justicia electoral. Estos dos temas son muy trascendentes. Ahora, siendo trascendentes los tres anteriores y estos dos últimos, ¿cómo hacer para construir una mayoría? Pues yo creo que la mayoría está en la conciencia de la sociedad ecuatoriana, por un lado, que debe asumir, como lo viene haciendo, con absoluta convicción la necesidad de una reforma a las reglas del juego electoral. Si no hay una acción de demanda de reglas claras en el juego electoral, seguramente seguiremos en una crisis de la cual hace falta salir hace rato atrás. Pero en concreto, si las organizaciones políticas que tienen representación parlamentaria asumen conciencia de que a nadie le conviene reglas no claras, de que a nadie le conviene competencia desigual, de que a nadie le conviene un sistema concentrador de poder, que a nadie, de poder de representación me refiero, a nadie tampoco le conviene, y si es que estamos hablando de democracia, a una administración electoral autoritaria. Entonces,
si es que estos elementos, independientemente del escenario del 21, son llevados adelante para efectivamente mejorar las condiciones, es posible. ¿Con quiénes? Pues ahí están los bloques parlamentarios de Creo, ahí están los bloques parlamentarios del Partido Social Cristiano, ahí está Suma, ahí está el BAD y el BIN. Los únicos que se han autoexcluido del proceso de debate porque fueron invitados pero no asistieron son los del bloque de la Revolución Ciudadana. Sí, son los que se autoexcluyeron. Sí, se autoexcluyeron. Es más, yo creo que habrá que insistirles en que vengan. Y si vienen, bienvenidos. Pero en todo caso, porque a ellos también finalmente les convendría. Claro. Las reglas y el del país juego, no puede claro, paralizarse. Y el país no puede paralizarse. Bueno, seguiremos hablando de este tema porque no se agota, recién empieza esto que desde la ciudadanía debiera empoderarse y empujar una reforma que se ha venido planteando y que hay que desarrollarla y aprobarla en la Asamblea Nacional. Fausto Camacho es consejero del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias la presencia aquí en Ecuador Radio. Gracias, Miguel. Un gusto siempre estar acá con ustedes. 7:20